que hicimos pausa que les haya surgido. ¿No? Por ¿Ninguna ahora duda? ¿No? Bueno, ahora vamos a comenzar con el apartado, sería 3, 4 y 5. Vamos a tratar de ver esos apartados antes del almuerzo. Un segundo, vamos a hacer el primer mate y ahí arrancamos. Pero un cacho porque está más caliente que no sé qué. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver apartado 3, 4 e intentar llegar al 5 antes del almuerzo. Bueno, el apartado 3, puede que sí porque el 3 y el 4 son cortitos. El apartado 3 habla del tema de la verdad y del concepto de ciencia. Entonces, en primer lugar, lo que es importante aclarar, ¿sí?, del apartado 3 es que el apartado 3 lo que les señala es que la verdad, ¿sí?, es un rasgo o es una característica o una propiedad, es lo mismo, rasgo, característica, propiedad son sinónimos del lenguaje. O sea, lo que puede ser verdadero o puede ser falso es lo que digo de la cosa, no las cosas. Las cosas son lo que son. En cambio, mi discurso, lo que yo digo de ellas, puede ser verdadero o falso. ¿Sí? O sea, la mesa o lo que tenga enfrente es lo que es. En cambio, lo que yo digo de ella puede ser verdadero o puede ser falso. Bien, ¿cuál es el criterio que se tiene para decir que algo es verdadero o que algo es falso? ¿Qué criterio se tenía, ¿no?, en la antigüedad y en el medioevo? ¿Cuál era el criterio? El criterio era el criterio que se denomina de adecuación o adecuatio. Es decir, que tiene que haber una correspondencia entre mi discurso y la cosa. Si hay correspondencia entre lo que yo digo y lo que la cosa es, entonces mi discurso es verdadero. ¿Sí? Hola Nadia, arranqué con el apartado. Ay, no me sale la palabra. 4. No, 3, perdón, gracias. 3. Entonces, si hay adecuación, si hay correspondencia entre lo que digo y lo que es la cosa, es decir, entre mi discurso y la cosa, entonces mi discurso es verdadero. Porque, repito, es el discurso el que es verdadero o falso, no la cosa. Por ejemplo, si yo digo, bueno, creo que el texto les dice la pared es azul o la pared es gris, no me acuerdo. No, bueno, supongan que yo digo la pared es azul. Y si efectivamente la pared es azul, mi discurso es verdadero. Ahora, si yo digo la pared es azul, pero no, resulta que en la realidad la pared es blanca, la pared es, o sea, no ha cambiado su ser, sigue siendo lo que es. Lo que está mal es mi discurso, o sea, mi discurso es el falso. ¿Sí? Entonces, hola. claro, habla en el texto habla de que, o sea, como que mantener lo que uno dice, no, o sea, decir en el texto la pared es gris y si después la pared, o sea, la pintara y cambiase de color. Pará. Ay, no, ahí entra otra cosa, que ya voy a llegar. Primero tenemos que entender que la verdad, tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval, tiene que ver con un discurso, con que mi discurso se corresponda con la realidad. ¿Sí? O sea, si mi discurso no se corresponde con la realidad, en todo caso, mi discurso es falso, pero la cosa sigue siendo lo que es. Ahora bien, cuando hablamos de ciencia, que era la otra parte que me faltaba, o sea, si se entiende esto ya podemos pasar a la otra parte, cuando hablamos de ciencia, les dice el texto y y esta definición hay que grabarse la muerte, ¿no? Hay que grabársela ahí a fuego en el cerebro.
Y cuando se pide el concepto de ciencia dentro del manual es que es un discurso verdadero sobre una realidad permanente. Vamos a desglosar esto. ¿Qué es un discurso verdadero sobre una realidad permanente? O sea, por ciencia vamos a entender, tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval, y también en la ciencia moderna, pero vamos a ver ahora las diferencias, siempre un discurso verdadero sobre una realidad permanente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es un discurso verdadero? Bueno, lo que dije recién, que lo que digo se corresponda con la realidad. Pero ¿qué problema voy a encontrarme? ¿O con qué problema me voy a encontrar? Con el siguiente, que si mi discurso está hablando de una realidad que no es permanente, entonces mi discurso puede ser verdadero un tiempo, pero no siempre. Como el ejemplo que dábamos hoy más temprano del tema del hombre más sexy, ¿sí? Ahí también tenemos, o sea, supongo, no sé ahora, me tendría que poner lo que sea, no me puse ni a buscar ni siquiera para dar el ejemplo porque se me ocurrió ahora. Pero bueno, no sé, quien haya salido Profe, disculpe, disculpe, profe, le hago una pregunta porque ya me desorienté. ¿De qué apartado están hablando? del 3. Ok, gracias. Entonces, supónganse, me voy al ejemplo viejo porque la verdad que no sé ni quién salió seleccionado ahora, la verdad no tengo ni idea. Perdónenme mi falta de... Nunca fui muy... Me falta el azúcar. Denme un segundo, ¿eh? Ahí está. Necesitaba... El mate lo tengo amargo. Entonces, vamos al ejemplo viejo. Supónganse que es Brad Pitt, el hombre más sexy del año. Bueno, bárbaro. Es el más sexy, supónganse, este año. El año que viene ya dejó de ser mi discurso verdadero. Yo digo, Brad Pitt es el hombre más sexy del año. Bueno, depende en qué año. No me acuerdo qué año salió. El más sexy. Ya no es más el hombre más sexy del año. Entonces mi discurso fue verdadero un tiempo, no siempre. Si yo no quiero tener ese problema, como me preguntaba Julieta más temprano, o hace un ratito, justamente necesito que la ciencia no hable de cualquier realidad, hable de una realidad permanente, es decir, de una realidad que no cambie. Entonces, si yo voy a hablar de una realidad que no cambia y lo que voy a decir es verdad, bueno, ahí voy a poder tener ciencia, porque voy a tener un discurso que también no cambie, es un discurso verdadero que sea válido siempre. ¿Se entiende esto? Esa es la idea del apartado 4, es decir, que la ciencia siempre tiene que ser un discurso verdadero sobre una realidad permanente. Lo que vamos a ver a través del tiempo es que cambia, o sea, no cambia el concepto de ciencia, o al menos este concepto de ciencia no cambia, pero lo que sí cambia es que se considera una realidad permanente. Por ejemplo, en el mundo antiguo, es decir, en el mundo de Platón y de Aristóteles, la realidad permanente son las ideas, los razonamientos, o sea, es la lógica. ¿Sí? En Platón y Aristóteles la realidad permanente es la lógica. Para Platón eran las ideas, para Aristóteles son los razonamientos. Ahora, no nos vamos a meter en ese tema porque no lo vemos, ¿sí? No lo vemos. Pero esa es la realidad permanente, o sea, la matemática, las ideas, los razonamientos, es decir, las ciencias formales. ¿Sí? El modelo de ciencia para los antiguos es la ciencia formal. ¿Hasta acá me siguen? Mientras que el modelo de ciencia para los medievales es la teología, porque la realidad permanente para los medievales va a ser Dios. Dios va a ser la realidad permanente. Y entonces, ¿quién se va, o qué disciplina, qué ciencia se va a dedicar a estudiar a Dios? La teología. Entonces, la ciencia en la época medieval es la teología. De la teología van a depender otros saberes, entre ellos la matemática, la geometría, la lógica, ¿sí? Van a depender otros saberes, pero el saber verdadero, la realidad permanente es Dios en el mundo medieval. Es decir, el concepto de ciencia se mantiene, pero cambia qué entendemos por realidad permanente. ¿Sí? Y en la época medieval, inclusive, todo lo que es
digamos, conocimiento de la naturaleza, dada, digamos, los cambios que tiene la naturaleza, ¿sí? Que hoy algo es una semilla, mañana es un árbol y pasado es un fruto, dado los cambios, la diversidad que tiene la naturaleza, en la época medieval se consideraba que no se podía hacer ciencia de la naturaleza. Se podía hacer ciencia de Dios, pero no de la naturaleza. Y cuando lleguemos a la época de la ciencia moderna, la realidad permanente van a haber dejado de ser Dios o los razonamientos para hacer fundamentalmente la realidad permanente va a ser sí también la matemática, pero fundamentalmente los procesos biológicos que se repiten, que era lo que yo les explicaba o está un poco más explicado en los dos textos, en los dos videos que yo les subí de ciencia moderna, que a quien no los haya visto, le pido que los vea. Porque si no, hoy me llevaría también un montón de tiempo o explicarlos y necesitamos recuperar tiempo. O sea, quería grabar inclusive más videos con esa función, pero bueno, no pude, así que vamos haciendo lo que podemos, pero tenemos que llegar. Bien, ¿se entiende esto? ¿Hay alguna duda respecto del apartado 3? Belén, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Evelyn, que estaba mareada. Quedó claro, o sea, tiene que ser, el objeto tiene que ser como el discurso tiene que, a ver, espera, porque no me sale. Sí, te espero. El discurso verdadero sobre una realidad permanente, ahí está. Sí, exactamente, o sea, no tenés manera de decirlo de otra forma, o sea, tenés que decirlo de esa, pero para no volverte loco, me atraganté con un pedazo de yerba. Sí, bueno, funcionando bien la bombilla, pero me parece que dejó de funcionar. Bueno, yo tengo esto, la estoy escuchando, profe. Apago la cámara porque de tanto hablar de media luna me dio hambre, entonces me fui a comprar media luna en esos 10 minutos y estoy comiendo, por eso apago la cámara. ¡Qué rico! Bueno, ¿qué les iba a decir? Justo tengo la panadería acá enfrente de casa, así que ¡qué justito. suerte! Te lo tenés que grabar sí o sí, la definición es más fácil cuando uno la razona, ¿no? O sea, es más fácil recordarla. Pero la tenés que grabarte sí o sí porque realmente no hay otra manera, no hay mucha variabilidad para decir lo mismo, ¿no? Porque esa es la idea. Bien, ¿dudas sobre el apartado 3? ¿No? No, profe, se entendió todo perfectamente. Bueno, vamos al apartado 4. Acá en el apartado 4, ojo, porque Aristóteles nos también, o sea, acá en el apartado 2 vimos a Platón. Y en el apartado 4 vemos así muy escuetamente, muy por arriba, digamos, a Aristóteles. Y Aristóteles también nos presenta dos tipos de conocimientos. Pero, ojo, porque algunas veces los alumnos asocian los dos tipos de conocimientos de Aristóteles a los de Platón. Y no se pueden asociar. ¿Sí? No son exactamente lo mismo. O sea, quieren simplificar, quieren sintetizar, pero no se puede. Bien, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? Son dos tipos de pensar diferentes. Totalmente, sí, tal cual. Y eso que eran contemporáneos. Sí, bueno, por ejemplo, para Aristóteles es una ridiculez pensar que las ideas son innatas, que están en un mundo. Para él, digamos, o sea, para Aristóteles, ¿no? O sea, si yo tengo la idea de mesa es porque me la enseñaron desde chiquito. O sea, en ese sentido, Aristóteles parte de la experiencia, no siempre. Pero bueno, vamos al tema puntual que se ve acá. Aristóteles dice que hay 2 grados de conocimiento. O sea, lo estoy simplificando a niveles manual, aclaro, para no complicarles la vida. A veces cuando no puedo quedarme en esa reducción del manual,
me abro y amplío un poco más para que ustedes puedan entender algo. Pero si no, siempre trato de mantenerme dentro de la reducción para no complicarles la existencia, ¿no? Porque ustedes tienen que rendir un ingreso, no tienen que dar un examen doctoral de filosofía. Sí, profe, acuérdese eso siempre, que tenemos que rendir y lo tenemos que entender. Tal cual. Entonces, bueno, vamos a lo que dice. Hay dos clases de conocimientos. Está la episteme, la ciencia, y en este sentido, si bien la manera de explicarlo de Aristóteles es distinta a la de Platón, sí hay cierta coincidencia con Platón. ¿Sí? La episteme de Platón y la episteme de Aristóteles, salvando diferencias, hay una coincidencia. Pero Aristóteles nos dice que hay un conocimiento inferior que es la técnica. Y ahí sí, ya la técnica y la doxa no tienen nada que ver. ¿Sí? En lo otro no es que sean lo mismo, pero tienen grandes similitudes en lo que consideran ciencia. En cambio, en lo que uno considera opinión y lo que el otro considera técnica, literalmente no tienen nada que ver. ¿Qué, Brisa? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste, Brisa? Ay, Dios, empieza a charlar me empieza a hablar la gata. Bien, lo que pasa es que les tengo que hacer una confesión. Tengo una gata que estuvo con un tratamiento de corticoide y ahora se lo están queriendo sacar el corticoide porque, bueno, ya está funcionando con otra medicación. Se las hago simple. Y vieron que el corticoide no se puede sacar de manera abrupta, entonces lo van reduciendo a poco. Y la cuestión es que cuando le dieron el corticoide yo se lo daba, porque si no había manera de dárselo, con un poquitito de sobrecito de Royal Canin. El tema es que se me prendieron todos a comer de Royal Canin, no doy más, no me da la vida, ¿no? O sea, por suerte se lo están queriendo quitar porque si no, no sé, voy a matar los gatos, literalmente. Encima, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuáles eran los 3 grados de la realidad? Idea, Ahí voy. apariencia. No lo terminamos, ¿no? Sí, lo terminamos. Ay, Idea, me apariencia falta y una. es la del arte. El arte, Ah, las imágenes, o sea, las lo imágenes, sensorial. los espejos, los sueños, lo que pinta el pintor, lo que escribe el poeta, todo eso es el tercer grado de realidad. ¿Qué es? Idea, lo real y la apariencia. Apariencia de la apariencia sería. Apariencia de la apariencia. O copia de la copia. Bueno, entonces interrumpe la gata, perdón. Perdón. No, está bien. Interrumpe la gata porque están ansiosos de que les dé el sobrecito. Estaba esperando eso, pero no se los voy a dar hasta el horario del almuerzo, así que bueno. Entonces por ahí pinchan los quinotos durante bastante tiempo. Ahí se cayó, pero bueno. Pero lo aclaro, pues va a poner densa por ahí. Bueno, sigo. Yo la entiendo, profe. Yo estoy con mi gato de 2 patas que no me lo puedo sacar de encima hoy. No, pobrecito. Él me está hinchando, pero por otro motivo. Y ya me está poniendo mal, me está alterando ya mi paz. Pobrecito. Pobrecito. Hoy el niñero trabajó, así que tengo complicaciones técnicas hoy. Está bien, no pasa nada, Julieta. Igual pensá que está grabándose. Sí, buenísimo. Igual estoy, o sea, menos mal que se queda quieto y me deja prestar atención, porque hay otros días que está. Oh, sí, no, te entiendo. No, es distinto, no tiene nada que ver. El gato hincha los quinotos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Digamos, la demanda de un chico. A este no lo puedo sacar afuera. No, igual esto no lo saco yo afuera, pero me rompen los quinotos, por Dios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, está bien. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces habla de estos dos tipos de conocimientos, ¿sí? Que en el caso de la episteme tienen cierta asociación, pero no son lo mismo, y en el caso de la técnica y la doxa no tienen nada que ver. ¿Sí? Aclaro porque a veces se confunde. Bien, entonces, ¿qué nos dice Aristóteles? Que el saber de la técnica o de las artes, ¿sí? Piensen que técnica o artes en Aristóteles, perdón si dije Platón, porque a veces cuando doy muchos autores empiezo a tirar cualquier nombre.
El inconsciente me funciona mal cuando hablo de muchos autores. Entonces Aristóteles nos dice que el saber de la técnica es un saber de lo particular y contingente. ¿Sí? Técnica o artes es lo mismo. ¿Por qué? Porque los griegos no tenían una palabra que las diferenciara. O sea, usaban la palabra tecné, que tecné se utiliza tanto como para decir, no sé, si yo sé hacer, soy carpintero y sé hacer sillas y mesas, como si soy pintor y sé, no sé, pintar como Leonardo da Vinci. Ambos son técnicas para los griegos. ¿Sí? O sea, no hay una palabra que las diferencie. Entonces, siempre se dice técnicas o arte porque incluye ambas. Técnicas, ¿qué es lo que era, profe? Perdón, no llegué a tomar nota. Dice que es un saber de lo particular y contingente. Ahí está. Es decir, que es un saber, lo particular es lo que tengo delante, ¿sí? De la cosa concreta. Y contingente es de lo que puede ser o no ser. ¿Sí? Contingente es que puede ser de una manera o puede ser de otra. Por ejemplo, yo no sé, yo en este momento tengo el pelo cortado o corto. Lo podré tener más corto o lo podré tener largo. ¿Sí? O lo podré tener teñido de otro color. ¿Sí? O sea, es contingente. ¿Sí? Entonces la técnica es un saber de lo contingente. Básicamente él entiende que la técnica, ¿sí? Conoce la cosa, ¿sí? La cosa que tiene que fabricar o que hacer, conoce el para qué sirve y conoce cómo hacerlo. ¿Sí? Lo que caracteriza el saber del técnico o del artista es saber qué tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero ¿por qué dice que es un saber de lo particular y contingente? Porque tal vez para hacer la mesa no existe una sola técnica. Puedan existir 100 o 1000, no sé, un montón de técnicas. Entonces es un conocimiento de esas contingencias la técnica. Es más, yo puedo ser carpintero conociendo una o dos técnicas. No necesito conocer todas las técnicas de hacer mesa para ser carpintero. Entonces es un saber de lo particular y contingente. Perdón, de lo particular y contingente. Me parece que se me bajó mucho la voz. ¿Se entiende esto? Sí, eso se refiere justamente a ese... Profe, lo que dijo que Aristóteles entiende que la técnica, ¿qué cosa? Así tomo es nota. un saber de lo particular y contingente. Y Ok, que gracias. el artista o técnico sabe qué es la cosa, cómo hacerla y para qué. Pero de lo que carece el artista o técnico es del conocimiento del por qué. Carece del conocimiento del fundamento de la cosa. Sí, a mí me gusta mucho dar el ejemplo, la diferencia entre el médico y el farmacéutico. El farmacéutico es el farmacéutico recibido, ¿no? Es un técnico. ¿Por qué es un técnico? Y porque el farmacéutico, o ustedes mismos como enfermeros, entrarían dentro de lo que para Aristóteles es la técnica. Voy con el ejemplo del farmacéutico, después les explico también a ustedes por qué serían técnicos. El farmacéutico es un técnico, ¿por qué? Porque conoce las drogas, o sea, conoce las distintas drogas que existen, ¿no es cierto? Estamos hablando de legales, ¿no? Obviamente. Bueno, las otras también las conoce por una cuestión de conocimientos de química, no de conocimientos delictivos, ¿no? Bueno, conoce las drogas, conoce las sustancias químicas, conocen para qué sirven, conoce cómo debe combinarlas, ¿sí? ¿Sí? Si necesita generar un efecto u otro, sabe cómo debe combinar, cómo debe tratar, cómo debe armar, o sea, si tiene que hacer un medicamento, el farmacéutico sabe hacerlo. Si le den una receta magistral, puede hacer perfectamente el medicamento e inclusive sin que le digan para qué es ese medicamento, el farmacéutico puede saber para qué se va a tratar, porque sabe qué efecto tienen las drogas. Que está, digamos, que tiene que armar, digamos, la medicación. ¿Se entiende esto? En cambio, la diferencia con el médico, que el médico es el científico, es que la ciencia
dice Aristóteles, es un conocimiento de lo universal y necesario. O sea, universal es lo que es válido para todos, ¿sí? Lo que está en absolutamente todos los casos, eso es universal, lo que está presente siempre. Y necesario, o sea, necesario en filosofía, lo necesario es lo que no puede faltar, es lo que una cosa necesita para hacer. Yo les daba hoy más temprano el ejemplo del celular. El celular, para hacer celular, necesito que me comunique y necesito que no esté atado a ninguna base, o sea, no esté atado a un cable o no sea un inalámbrico, ¿sí? Un teléfono inalámbrico. Entonces ahí tengo un celular, eso no le puede faltar al celular. Ahora después, si es un celular grande como una así, no sé, como una tablet, o es un celular chiquitito, o es de marca, o es una marca pirulo, o no sé, o sale carísimo, o sale barato, o tiene 500 funciones, o tiene solamente esa de poder marcar un número de teléfono y llamar, bueno, no importa. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la función necesaria, que es la que le da el ser a ese objeto, la tiene. En cambio, supónganse, yo tenía tuve un amigo que en una época andaba con un celular con el cual no te podías comunicar y no lo cambiaba. Sabía que no le andaba el celular. ¿Por qué no lo cambiaba? Porque tenía una buena cámara el celular. Entonces todos los amigos decíamos, bueno, déjalo como cámara de foto y comprarte otro celular, porque no nos podíamos comunicar con ese celular. Bueno, ¿qué ocurre ahí? En ese caso, le andaba algo contingente, pero no le andaba lo fundamental, lo que hacía que el celular fuera celular, ¿sí? Entonces él dice que la ciencia es un conocimiento de lo universal, ¿sí? De lo que tiene que estar presente en absolutamente todos los casos, y de lo que es necesario, o sea, de lo que justamente hace que la cosa sea. Como las matemáticas, ¿no? Algo así exacto. Claro, está muy bien, Evelyn. Pero, por ejemplo, el médico, para Aristóteles, también es un científico. Porque lo que diferencia también al científico del técnico es que el científico conoce el porqué. Conoce, supónganse, el técnico, el farmacéutico, sabe que X droga te calma el dolor de estómago. Y puede saber inclusive qué efectos adversos puede tener, no sé, en un paciente, supónganse, hipertenso. Puede saber qué tal droga si te calma el dolor de estómago, pero un hipertenso no se la puedes dar porque no sé, le agarra se le sube la presión, ¿sí? O sea, puede distinguir de un sedante a un relajante, qué efectos colaterales le puede provocar una persona que quizás tiene una X enfermedad. Exactamente, exactamente. Pero el farmacéutico, supónganse, no conoce, o en teoría, porque el farmacéutico es farmacéutico, no conoce el por qué esa droga, o sea, conoce que esa droga te hace bien para el estómago siempre y cuando no tengas X enfermedad, ¿no es cierto? O quizás puede tener un conocimiento, pero muy por arriba. En realidad, en Aristóteles no es que tenga un conocimiento por arriba, es que lo tiene, lo que carece el técnico es el conocimiento de por qué esa droga, suponete, siguiendo el ejemplo del farmacéutico, te calma el dolor de estómago. Él sabe que te calma el dolor de estómago, inclusive sabría cómo preparar esa droga, pero no sabe, supónganse, cómo son los efectos biológicos que desencadenan que esa droga te calme el dolor de estómago. O sea, es como que no es subjetivo, es más objetivo. ¿Por qué subjetivo, objetivo? ¿Cómo aparece ahí, Evelyn? No entiendo, o sea, es como... o sea, lo que sería el arte son saberes que derivan de la experiencia o algo así, ¿no? En cambio, Sí, lo otro es más exacto, o sea, es universal, general, es más científico, sería, está ¿no? bien eso que decís. No es que sea subjetivo, sí deriva de la experiencia, pero no es subjetivo. O sea, tanto el saber del técnico como el saber del científico son conocimientos objetivos. Sí es verdad, muy bien lo que decís, Evelyn, que el saber de la técnica depende de la experiencia, o sea, proviene de la experiencia, proviene de la práctica.
Sí, o sea, voy a saberlo por práctica. Pero, según Aristóteles, en la técnica no conozco, insisto, por qué tal cosa tiene tal efecto. O ustedes mismos como enfermeros, ¿no? O sea, podrán saber, van a saber de aplicar distintas técnicas o de distintos métodos, inclusive, no sé, les aparece una persona con X síntomas y más o menos intuir qué puede tener, pero sin embargo no lo pueden diagnosticar porque no conocen la totalidad, digamos, de las causas que puede provocar una X síntomas. ¿Sí? O sea, sí que pueden tratar, sí pueden saber que tal medicación no se mezcla con tal otra, que tal medicación no se le da a determinados pacientes, o sea, tienen que saber una serie de cuestiones, pero no necesariamente saben el fundamento, por qué tal droga no la tienen que mezclar con tal otra. Saben que no hay que mezclarla, pero no necesariamente saben por qué no hay que mezclarla. ¿Se entiende la idea? Pueden explicar ese por qué. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se me callaron? Escucho. No, profe, yo no, Sí, no sí. la capto. Yo no. Tú, Ana, no entendés nada. Es, ¿Eh? es como que es un saber a raíz de la experiencia, la memoria, esas cosas, ¿no? Sí, a ver, bueno, vamos por parte, pues si no están entendiendo, vamos desde el principio. Es muy rebuscado, profe. Muy. Bueno, todo en filosofía es muy rebuscado. No es tan rebuscado, me parece que se la están complicando. En realidad es más sencillo que Platón, lo que plantea Aristóteles. O sea, lo que sería en sí la diferencia, lo que el criterio de Aristóteles Sí, es que la ciencia es el conocimiento universal y general. Y lo que, a diferencia del arte, es lo que desarrolla saberes particulares y contingentes. sí, pero ojo, en realidad para Platón también la ciencia, o sea, el filósofo estudia lo universal y necesario, porque la idea es universal y necesaria. Mm. O sea, no, ojo. Ay, Eh, Dios, qué quilombo. bueno, paren, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. A ver, Aristóteles plantea que hay dos tipos de conocimiento, ciencia y técnica. ¿Sí? La técnica es el conocimiento inferior. Eso se entiende. Y la ciencia es el conocimiento superior. Hasta ahí ese esquema lo entienden. ¿Sí o no? Díganme, pues. Respondan, ya que hablan. Bien. Bueno. Como que en la técnica se tuvo que tener una vivencia anterior para poder tener esa técnica. O sea, yo tuve que tener un conocimiento anterior para poder tener técnica hoy. En realidad lo que ocurre con Aristóteles, paren, porque me parece que eso los está complicando un poco. Justamente la gran diferencia entre Aristóteles y Platón es que Aristóteles sí o sí para conocer tengo que partir de la experiencia. No importa si soy un técnico o si soy un científico. Los dos parten de la experiencia. Yo no puedo saber, supónganse, lo que es el estómago de un hombre si no vi nunca el estómago de un hombre. Sí, si no analicé nunca un cadáver, o sea, estoy mirándolo con la óptica de la época de él, ¿no es cierto? Claro. Si no analicé nunca el estómago de un hombre, supónganse. No, o sea, siempre tengo que partir de la experiencia. O sea, Aristóteles entiende que el científico, digamos, ¿cómo decirlo? Es como, se parece bastante a la concepción que se tiene hoy en día, a veces en la universidad. ¿Vieron que hay carreras que tienen primero una tecnicatura y después viene una licenciatura? Que creo que en medicina también, perdón, en enfermería pasa algo por el estilo, ¿no? Tienen primero una tecnicatura y después tienen la licenciatura. ¿O yo estoy equivocada? Que en enfermería Sí, es así, tal cual, como lo dice usted. es así. Bueno, Sí. en ingeniería también se ve mucho que se hacen 3 años son técnicos, se hacen 2 años más son ingenieros. Bueno, tiene una concepción similar, ¿sí? O sea, el científico, antes de ser científico, es técnico.
¿Por qué? Porque siempre todos, para conocer, parten de la experiencia. No es como Platón que tengo que recordar la idea. Acá no tengo que recordar nada, tengo que ir a la experiencia. No importa si después me convierto en técnico o, además de técnico, me convierto en científico. Entonces Aristóteles se basa en la experiencia y Platón en la, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Recién la tenía en la punta de la lengua. Parte de la experiencia, el punto de partida del conocimiento en Aristóteles es la experiencia. Y el punto de partida en Platón es la razón. Es la razón, ahí está. El Es la razón saber. de las ideas, como ustedes prefieran llamarlo. ¿Sí? O sea, tenemos ahí un tema de punto de partida. A ver, vamos a ir a rebobinar porque ahí me parece que estaba el problema. Bueno, rebobinamos, ¿no? Platón partía, el punto de partida era la razón. Por ese motivo, ¿no es cierto?, el filósofo no es filodoxo y el filodoxo no es filósofo. ¿Sí? Son dos cosas que no tienen nada que ver. En Platón. Pero Aristóteles parte, el conocimiento parte de la experiencia. Yo tengo que ver, observar, experimentar. ¿Sí? O sea, tengo que ir a la cosa misma. Depende, bueno, que sea, en qué quiero, o sea, en qué área estoy estudiando, ¿no es cierto? Pero Tiene tengo que ir a la ver cosa con el misma. entendimiento y lo racional, ¿Cómo, Nadia? con el entendimiento y lo racional, ¿Qué pasa con el entendimiento? tiene que ver, o sea, es necesario tener entendimiento y racionalizar. Racionalizar se dice, no sé. No te estoy siguiendo, Nadia, cuál es el concepto al que querés llegar. Nada, profe, me mareé. Entiendo entiendo lo del entendimiento, pero no entiendo en sí cómo me estás... O sea, sí, hay que tener entendimiento. Ahora me lo vuelvo a hacer mentalmente y se lo vuelvo a repetir. Pero el problema es porque como que no te capto, si no te respondería, pero como no lo capto, no puedo responder. Ahora me lo reformulo en la cabeza y se lo vuelvo a repetir, profe. Dale. Bueno, Julieta, ¿querías hablar? No, profe. Perdón, decimos todo. Estaba comiendo. palpitando el parlante, por eso te pregunté. Bueno. Ay, no, perdón, profe. Bueno, continúo y mientras, ¿cómo se llama? Nadia va reformulando. Bueno, entonces, el punto de partida de Aristóteles es la experiencia, ¿sí? Yo voy a conocer primero viendo, observando, analizando, ¿sí? Descuartizando la cosa. ¿Sí? No me voy a quedar a ver pensando en la idea de... No, tengo que ir a la experiencia. O sea, si yo quiero conocer el triángulo y que la suma de los ángulos del triángulo da 180 grados, tengo que primero agarrar el transportador, hacer varios triángulos y verlo. O sea eso es un poco la idea de Aristóteles, ¿sí? Yo parto de la experiencia. Y al partir de la experiencia, necesariamente el grado inferior de conocimiento es la técnica y el superior es la ciencia. Entonces Aristóteles entiende que hay muchos técnicos que no son científicos, pero que todos los científicos son técnicos. O sea, el ingeniero en sistemas es técnico en sistemas, pero el técnico en sistema no es ingeniero en sistemas. ¿Sí? O el técnico, no sé cómo es el título exactamente, pero el técnico porque no es se refiere al saber, que el otro se dedicó a saber más que el técnico. Exactamente, pero el técnico, o sea, a ver, pero el grado de técnico está anterior, o sea que si yo quiero saber más, no me puedo saltear la técnica, la tecnicatura. Claro. ¿Se entiende? En Platón Platón, en Aristóteles no me puedo saltear la tecnicatura. O sea, la tecnicatura está antes, es como un grado, es una escala. Tengo que pasar sí o sí primero por ese escalón y después ir al otro. Por ahí me quedo ahí o puedo avanzar. Bueno, para Aristóteles entonces él se basa en la experiencia. Entonces la experiencia es subir peldaños, ¿no? En realidad son grados de conocimiento. Grado de conocimiento, ahí está.
Y para, entre paréntesis, escalones entre paréntesis. ¿Sí? O sea, yo puedo llegar a un grado en donde me quede ahí en la tecnicatura, o puedo, una vez que tengo la tecnicatura, puedo avanzar a más y volverme en un científico. ok, Este razonamiento lo siguen. sí, ¿Cuál es el conocimiento de la técnica? El conocimiento de la técnica, la definición que les da el texto, es que es el conocimiento de lo particular y contingente. ¿Qué significa la palabra particular? Particular es la cosa concreta, la cosa que tengo ahí. Supónganse, particular es este mate, particular es ese gato, particular es, no sé, ese árbol, ¿sí? Eso es lo particular. Lo contingente son las características propias que tiene ese objeto, pero que también podría tener otras, ¿sí? Supónganse, yo en este momento estoy viendo a una de mis gatas, que es la que es completamente negra, ¿no? Cintia, que es la negra, es la negrita. ¿Sí? Bueno, eso que Cintia es negra, ¿no? Me va a pasar el chiste. Es no blanca, Cintia. Perdón, lo tenía que decir. Es negra, es la particularidad de Cintia. Sí, porque después, supónganse, paso a mirar a otro gato, el ejemplo de como es gato, a Paul, los tengo lejos, ¿no? Ya estaría si no para mostrarlo, pero lo tengo a Paul, que Paul es negro y blanco. ¿Sí? O sea que es blanco y no blanco. Ay, perdón, tengo que colar el chiste. No puedo con mi genio. Bueno, entonces, esas son las particulares, eso es lo contingente, o sea, que el gato puede ser negro, puede ser blanco, puede ser 3 colores, puede ser colorado, o sea, esa es la contingencia. Entonces, en la técnica, yo conozco el particular en concreto y las contingencias de ese particular. Supónganse, si soy farmacéutico, conozco la droga X, ¿no? Que tal droga, el pantoprazol, supónganse, conozco el pantoprazol, que sé que sirve, perdón si no soy técnica de cómo lo digo, ¿no? Sirve para, no sé, calmar la dolencia del estómago, la acidez, sirve por una serie de cuestiones que tienen que ver con que te moleste el estómago, que te sientas con el estómago revuelto, ¿no? Bueno. claro, pues un protector gástrico. Claro, tal cual. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Conozco que el pantoprazol tiene determinado efecto. Si soy técnico, conozco que está contraindicado para pacientes X, yo no sé, no tengo la menor idea, no de farmacéutica ni de enfermería. Pero bueno, si soy farmacéutico, si soy enfermero, puedo saber eso, puedo saber qué reacciones inclusive me puede traer adversas el pantoprazol, qué reacciones me puede traer si tengo una sobredosis de pantoprazol, o qué consecuencias puede traer en un paciente justamente en los que no está recomendado, ¿sí? Pero que no sé si soy técnico, suponga, o sea, de acuerdo a la visión de Aristóteles, que no sé si soy técnico. Bueno, no sé por qué el pantoprazol me calma el dolor de estómago, o como lo dijo más técnicamente Susana, algo del efecto retrogástrico, no sé qué, ¿no? Bien, no sé por qué, o sea, desde la visión de Aristóteles, el técnico no sabe por qué, no podría explicar, a ver, no, el pantoprazol te hace tal efecto por esto y esto, no, ¿sabe qué? Se aplica para esto, que no se puede aplicar a estos otros y que genera tales efectos, ¿sí? Supónganse. Y que Ahora van me quedó un entendiendo. poco más claro con esta explicación a lo que se refería con lo técnico. Ya me quedó más claro, o sea, como que Vamos a ver. Por eso digo, bueno, vamos llegando, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos por qué es un saber de lo particular y de lo contingente. Porque además el técnico también, supónganse, puede haber otras drogas que también ayudan, digamos, al dolor de estómago.
pero el técnico puede no conocerlas. ¿Sí? O sea, o puede conocer, supónganse, 3, 4 drogas que ayudan al dolor de estómago, pero no conocerlas todas. ¿Sí? Puede haber que haya drogas que también sirvan para lo mismo, que el técnico no las conozca. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento Porque es inferior el conocimiento. inferior, porque tiene un conocimiento particular, es decir, de ese objeto de estudio, en este caso, supónganse, es el pantoprazol, y de las contingencias, es decir, de las características que tiene el pantoprazol. O tengo un conocimiento de la aspirina y de las características que tiene la aspirina. Y así podemos seguir, bueno, innumerables ejemplos. ¿Se entiende esta idea? Pero por ahí puede haber otra droga que haga el mismo efecto que la aspirina y no conocerla el técnico. Porque conoce, o sea, en este caso conoce la aspirina y los efectos de la aspirina. Hay un mosquito caminando en la computadora. Lo maté. Bueno. ¿Se ve esto? Perfecto. Profe, y entonces para Platón, Sí. si para Aristóteles es el saber, la experiencia, ¿Cómo? si para Aristóteles es la experiencia, para Platón, ¿qué es? ¿Cómo para la experiencia, Suana? Claro, la diferencia entre ellos. Uno es experiencia, razón. el otro es la razón. Sí. Eso es la diferencia. Claro, la gran diferencia es que Platón ni plantea una distinción entre técnicas y ciencias. Solamente el filósofo es científico y el otro es un filodoxo, un amante de la opinión, de la diversidad. Claro. No, son dos caminos completamente separados. En el caso de Aristóteles es un mismo camino, que yo o me detengo antes o sigo avanzando. Pero el camino de conocimiento es como una escalada, Sí. si fuera un ascenso en Aristóteles. En cambio, en Platón son dos caminos, es como una bifurcación, ¿no? ¿Soy filodoxo o soy filósofo? O sea, para Platón siempre es lo científico, se basa más en el saber científico. Sí, pero Platón entiende por saber científico la matemática y las ideas, nada más. Ah, ok. Y Aristóteles no, que es más amplio. O sea, para Aristóteles también la matemática y la lógica van a ser ciencia, pero también puede haber ciencia de la naturaleza. ¿Sí? Cuando, además de conocer lo que conozca, o sea, supónganse, ¿no? Yo voy conociendo. Entonces, lo primero que conozco la aspirina, el pantoprazol, para qué sirve, los efectos colaterales, bueno, todo lo que dije hace un rato. Bien, pero yo puedo avanzar y puedo decir, bueno, ya conozco esto, conozco varias drogas, sé para qué sirven, qué efectos tienen, a quién se les puede dar, a quiénes no. Bueno, quiero conocer el porqué. Y bueno, si yo me pongo a conocer el porqué, voy a obtener, además del conocimiento particular y contingente que tenía, voy a obtener ahora un conocimiento del universal y necesario. O sea, voy a conocer por qué la aspirina tiene tal efecto, por qué por qué el pantoprazol, supónganse, es un retrogástrico, lo que dijo Suana, le tomo la palabra Suana. Voy a conocer el por qué genera ese efecto y además voy a conocer, al conocer el por qué, voy a poder suponer, hipotetizar, inclusive experimentar tal vez otra droga que pueda tal vez cumplir el mismo efecto y descubrir que otra droga que antes no se sabía también cumple el mismo efecto. O un efecto parecido y que tenga otras consecuencias completamente distintas. Porque conozco el por qué. Voy a silenciar porque hay algún parlante que me esté haciendo eco. Ahí lo silencié porque algún parlante me estaba haciendo eco. Sí, entonces voy a conocer porque es un conocimiento de lo universal. ¿Por qué? Porque conozco absolutamente todas las características de la droga. O sería que conozco todas las drogas para Aristóteles. Hay que pensar que es otra época, ¿no?
Entonces conozco todas las drogas, conozco todos los efectos, conozco necesariamente qué rasgos va a tener esta droga, qué rasgos necesariamente va a tener tal otra droga. Estoy dando el ejemplo así porque estoy hablando del tema de la farmacéutica, ¿no? Pero si estamos hablando, supónganse, de ser entre técnico y ingeniero, la diferencia es que el técnico, supónganse, sabe hacer una máquina o sabe hacer un circuito eléctrico, pero no puede explicar determinados fundamentos. En cambio, el ingeniero, al poder explicar determinados fundamentos, supónganse en un circuito eléctrico, inclusive el ingeniero puede inventar o puede crear un nuevo sistema de circuitos eléctricos, ¿sí? Porque conoce el porqué. En cambio, el técnico no. Ojo, esto no es tan así en la realidad, pero bueno, no importa cómo sea en la realidad. O sea, ese es el planteo de Aristóteles. ¿Ahora se entendió el planteo de Aristóteles o no? ¿Sigue habiendo problemas? Sí, profe, más o menos. ¿En dónde están trabados? Perfecto, profe, se entendió. Vos, Julieta, perfecto. Evelyn, ¿en dónde están? ¿En dónde? ¿Joana seguís con problemas? O sea, el de Aristóteles lo entiendo bien. Platón, que se usa la razón, sí, ya sé, usa la razón, pero O sea, Platón solamente veía como ciencia la lógica y la matemática. sí. O sea, y Aristóteles iba más allá. O sea, la ciencia la veía más allá. O sea, Platón ampliaba solamente más. veía como, claro, Platón veía solamente como ciencia la lógica, la matemática. Sí. Exactamente. Aristóteles entiende que puede haber ciencia de la naturaleza. Ajá. Ahí está más claro. Claro, pero ojo, puede haber ciencia de la naturaleza, pero no va a ser la ciencia moderna, ¿eh? No va a ser las características de la ciencia moderna. No lo vemos acá demasiado en profundidad como entiende que puede haber ciencia de Aristóteles, pero bueno, entiende que puede haber ciencia de la naturaleza. Platón en realidad lo descarta eso. Bueno, digamos que uno es a partir de la experiencia, lo que es Aristóteles se amplía, y Platón de la razón, de las ciencias de la naturaleza. Sí, tal cual. Bueno, Tal cual. bueno, Pero basta a ver, entonces, basta de darle tanta vuelta porque yo me estoy volviendo loca. está bien, no, pero ¿dónde está el problema con Platón, Soana? No, profe, ya está. Sí, yo lo había notado eso, pero no me lo había leído. Por eso empecé, cuando lo expliqué, empecé que no asocien técnica con doxa. Ah, ok. No Porque se doxa pueden es la asociar. opinión, es el conocimiento aparente. Sí, pero ojo, Evelyn, que aparente significa conocimiento de las cosas sensibles, ¿eh? Aparente Ah, es aparente porque es Claro. ilusorio. Por No, eso es aparente porque o sea que en es cada tema está lo mismo, pero en cada apartado cambia. Porque en lo que sería en el apartado 3 sí. de las ciencias, las opiniones, es una cosa, pero en la ciencia y el arte, el problema de lo universal es otra. En No, el tiene- apartado 3, ¿qué es lo que dice? Perdóname, de la ciencia y la opinión. Yo pensé, o sea, por lo que tengo sabido, que doxa es un conocimiento aparente, no es como la idea en sí. No, eso está muy Pero, bien. Solo que te pero hice en la el problema de lo aclaración. universal, Pero dice, ¿es lo por eso mismo? explicó que entra en sensible, Eve, porque dice que es sobre las cosas sensibles. Claro, en ese sentido. Ah, Aparente, ok. ¿por qué sentido? Digo, porque es de los sentidos, quise decir. Pero Sí. ojo, por algo les insisto, no mezclen, no asocien doxa y técnica, no tienen nada que ver. Son planteos completamente distintos, son perspectivas distintas. Si las quieren mezclar, se terminan haciendo una ensalada. No van Son a entender distintos porque nada. los filósofos son distintos. ¿Cómo, Nadia? Que los filósofos son distintos. Platón pensaba de Sí, una sí. manera y Aristóteles de otra. Por eso algunas palabras tienen distintos significados.
Totalmente, sí, la palabra Claro, esencia, muy bien lo o que está sea, diciendo Nadia. a La lo palabra que usted- esencia en a lo que Aristóteles usted- tiene un sentido y en Platón tiene otro, por ejemplo. Sí, ¿qué es a lo que Julieta? a lo que la profe se refiere con no mezclar doxa con Técnica. técnica, es que, o sea, son dos cosas distintas en el sentido de que no se pueden comparar porque están hablando de dos temas distintos. Exactamente. No es nada Muy bien, opuesto y bueno, Exactamente, son dos cosas distintas, no tienen nada que ver una con la otra. La única similitud que tienen es que uno de un conocimiento inferior, o sea, los dos hablan, mejor dicho, de un conocimiento inferior y de un conocimiento superior, y que el conocimiento superior coincide que es la técnica. Eso es la única similitud. Después no tienen nada que ver. Por eso no traten de asociarlo. Traten de entenderlo así, separado. O sea que lo único que tienen en común que para los conocimientos de ambos, lo único que el superior tiene que tener una técnica para avanzar al inferior, que avanza al inferior. No. Ese es Aristóteles, Juana. No, lo único que tienen en común es que Ay, ya me mareé. es que ambos ponen como lugar, como conocimiento superior la ciencia. Eso es lo único que tienen en común. Que ambos ponen como conocimiento superior la ciencia. Eso es lo que tienen en común. ¿Cuánto análisis, profe? Hay que tener el cerebro activado para pensar y pensar. A mí ya se me están acabando las neuronas. Se me hace la cabeza. Me parece que lo que les complicó es el contraste entre No, yo ya parezco Capusotto, se comió una ensalada y se le hacía una ensalada en la cabeza. Me va a agarrar la loca y me va a pintar la agresiva. miércoles. Bueno, yo no tengo nada que ver. Soy yo, No, está bien. soy Giordano, voy a decir. Pasa que, o sea, al no entenderlo se frustra. bueno, no se frustren, traten de entenderlo. yo creo, hubo muchos que por ahí no se presentaron a la mesa de biología pensando que era difícil. Yo creo que la de filosofía ni siquiera vamos a intentar llegar. No tienen que hacer eso, por favor. Pero no pensemos en negativo, vamos a probar, hay que analizar. Tranquila. Pensemos en positivo, muchachos. Muy bien, muy bien. Bueno, hagan lo siguiente, sigan leyendo tanto el apunte, miren la clase después, y tanto lo que está en el manual, ¿sí? Y después verifiquen si sigue habiendo problemas, porque por ahí lo que ahora parece una confusión, mañana lo releen y ya eso se aplaca. O por ahí no, por ahí sigue la confusión. Por ahí lo releemos y miramos otra vez la clase y se entiende un poco mejor. Sí, a veces pasa eso, a veces no, pero a veces igual cualquier duda se puede volver a consultar el apartado, ¿no? Obvio, pero por eso les estoy diciendo. O sea, si quieren ahora preguntarme de vuelta, hay algo que no entienden, o sea, pregúntenlo. Y si igual sienten como que hay algo gris, pero que ni siquiera lo pueden plantear muy bien, bueno, vuelvan a leerlo, vuelvan a mirar la clase. Y ahí, ¿cómo se llama? Después, lo deducen ahí, lo gris que no entienden. ¿Qué es lo que yo creo que, ¿sabe en qué se dificulta a veces, profe? En querer preguntar algo, pero no saber cómo explicarlo, porque ni siquiera yo sé, o sea, no sé cómo plantearlo. Sí. En eso se dificulta a veces el preguntar. No, está bien, yo solo entiendo, pero yo necesito saber, por ejemplo, supónganse, en dónde está, o sea, qué es lo que a ustedes les está resultando incompatible comprender. Ahí está. Claro, o sea, porque hay algo que le está chocando. ¿Qué es lo que les está chocando? Porque si yo no sé qué es lo que le está chocando, puedo explicar 50 veces lo mismo y no voy a dar en la tecla de dónde está el problema. ¿Sí? O sea, no sé, ¿sigue habiendo trabas con lo de Aristóteles? No, profe, no. Quedó claro. No, cada uno tiene su pensamiento y son diferentes formas, nada más. No, eso, insisto en eso, porque justamente cuando los quieren comparar,
ahí se les genera problema, porque no se pueden comparar, justamente. O sea, no hay manera de compararlos. O sea, si yo los quiero comparar, voy a tener problemas. Se me va a hacer una nebulosa. Entonces, La única comparación lo dijo usted recién, que es que los dos creen en la ciencia. Es así, es la única. Después no hay posibilidad. Después no tienen comparación en forma de pensar ni nada. Nada, Aristóteles se encargó toda la vida de explicar siempre a Platón. Así. Pero no creo que haya una pregunta de parcial que diga en qué se parecen. No. Sería muy guacho, profe. Creo. Muy pensados para que desaprobemos. Claro, ya son re asesinos, como que nos están poniendo a prueba de nuestro cerebro. Tratá de pensar. Pongan que se parecen que solo los dos creen en la ciencia, nada más. Que la ciencia es el conocimiento superior. Ahí está, mira. Ahí está. Eso Cortito es. y al pie. De hecho, el texto creo que les di, o sea, salvo que la nueva modificación no esté, decía, me acuerdo, que lo único que tienen en común o parecido es que ambos plantean que hay un conocimiento inferior y un conocimiento superior, y que el conocimiento superior es la ciencia. Punto. Y listo. No busquemos más asociación porque no. ¿Se puede ver esto? Sí, profe, es cuestión de volver a releer por ahí y mirar el video. Más el video que también hay en Miel, ¿no? Obvio. Este es el que tienen ustedes todas las preguntas. De ustedes, me refiero. Bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué actividad tenemos que hacer? Dame un segundo, Julieta. Desde ya el texto A. Como les digo. El texto A, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el texto A? Porque estoy media. Las preguntas, que son 4, no son muchas. Ahí está. Ah, ya lo hicimos, eso que dio la semana pasada. No, pero el texto A es un texto de Platón. Por ahí lo hicieron, sí, no sería extraño que lo hayan hecho. No sé, algunos lo deben haber hecho, otros no. ¿Cuál texto, profe? ¿Cuál? El de la esencia y la apariencia. Ah, sí, lo hicimos. Bueno, entonces me lo copian, ahora les digo dónde. Las actividades. Bueno, Julieta, las actividades que me pueden poner, denme un segundo. Denme un segundo. Que me pueden poner en lo que figura como clase 4, o sea, vieron, está en el foro de Miel, está sábado 2 del 10, clase 3. Y después está abajo clase 4, unidad 2, apartados 1 a 5. Bueno, ahí me pueden poner las respuestas del texto A y me pueden poner las siguientes actividades, hagan. A ver la actividad. La actividad 1, no, perdón, la actividad 3. La actividad 3. Hagan. Nada más. Actividad 3 de la clase 4, profe. Para la clase 4 solamente la actividad 3. ¿De Miel? Profe, está hablando del libro, ¿no? De la actividad del libro. No, del Miel, porque Julieta me preguntó eso. O sea, el texto A es del libro. Y la actividad 3 es el Miel. ¿Sí? O sea, la clase 4 que tiene. Esa, sí, exacto. Esa. Ay, profe, no le hice. Ay, profe. Bueno, es una pavada, la hacen después, no importa. Dale, Joana, Esa. Ya la hicimos, profe. Bueno, el que la tenga hecha, la copia y me la pone en la clase 4. Yo durante la semana se los corrijo. ¿Se puede hacer grupal, no, profe? Sí, también se puede hacer grupal, no hay problema. Ah, buenísimo, ya lo hicimos, grupal, llamada virtual. Después lo suben. Ahora se lo subimos, profe. Bueno,
Bueno, nos queda ver. Profe, lo de Platón, la esencia y la apariencia, Ese es el texto A, Yamila. ¿eso lo tenemos que subir también? En lo de figura como clase 4, que no tiene fecha porque en realidad era del feriado, no le puedo poner Sí, la fecha sí. del feriado. Como para una loca desquiciada queriendo darles clase en feriado. Creo que yo lo saludé en el feriado que le puse, ¿no? No hubiera dado clase, profe. Me hubiera venido bien. Una loca desquiciada. Lo que pasa es que no se puede hacer algo de eso, porque vos sabés que o sea, uno que se levanta torcido dice, no, la profesora dio clase en un feriado, eso es ilegal. No, te juro, no es un quilombo eso. No, igual aprovechamos el feriado y las chicas Sí, en la no, Juan sí, Domingo Manu. Perón. ¿Qué pasó con Perón? Pero no, ¿no es el 17 de octubre, chicos? ¿O de qué No, fecha? no, yo digo el de ese que en la Juan Domingo Perón porque se las dieron en la pera. ¿Qué esa? No la conocía esa. No, es un dicho que digo yo, porque Bueno, está no puedo buena, con está mi buena. genio, profe, por eso. Siempre No, que está digo buena, así, hoy en la Juan Domingo Perón. está buena. Está Sí, está buena. bueno. Es octubre, yo dije, pero padre, hay alguna fecha que yo estoy desconociendo. Bueno, ¿alguna duda más? No, profe. No, bueno, iba a avanzar un poquito, pero no, están cansados, así que vamos a hacer el descanso del almuerzo. Vamos a volver a la 1. ¿Sí? A la 1 Sí, vamos a ver el apartado 5, sí. el 6 no, porque está ahí en el video. Si alguno no lo vio, va, se mira el video, lo que pueda ver del video en esta hora, a ver si tiene alguna consulta o no. Y vamos a ver el resto de la unidad. ¿Sí? Voy a tratar a ver si puedo presentarles algo de la unidad 3. Si no, de la unidad 3 ya tengo algunos videos hechos y por ahí si no podemos avanzar ya les dejo, sí, unos videos hechos, así ya cuando arrancamos la mañana de la clase que viene, ya se vieron los videos y vamos ya más a las consultas y podríamos, tal vez, con toda la furia, a la tarde, ojalá, empezar la unidad 4. Al menos empezarla yo. Aunque ustedes no la puedan leer, todavía no la hayan leído, poder empezarla yo. Porque nos quedan, después de esta clase, 2 clases. Igual, ojo, yo después les voy a plantear una clase de recuperatorio para dudas, para demás, o para alguna cosa que no haya quedado. Pero por lo menos quiero terminar de dar los temas dentro de las clases reglamentarias. Sí, el fallado. Profe, le hago una pregunta. ¿Vamos a ver todos los módulos, en el examen entran todos los módulos y todos los apartados? Eso tenían dudas. En realidad, o sea, ustedes llegan a ver hasta la unidad 5, módulo 3. Sí. Y en el examen se toman 4 módulos, pero nunca se sabe cuál no les toman. Ahí está. Claro. Nunca se sabe cuál. Díganos, profe. Díganos y ya está. Así ya vamos. ¿Cómo? Díganos que Díganos, así nos anticipamos al examen. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Me parece que sabe, pero no nos quiere decir. No, cambia. No, profe, y las clases ¿cómo dijo? De apoyo, ¿son 2 o 3? Vamos a ver cuántas necesitan ustedes, chicos. Vamos a ver, o sea, eso lo vemos después cuántas necesiten ustedes. Primero resolvamos de llegar. Primero resolvamos de llegar y después vemos cuándo necesitan. Ustedes igual vayan pensando qué van a preferir. Sí, ver una clase de apoyo en día de semana o después, porque las cursadas siguen, ¿vieron? Además, inclusive yo el sábado, cuando termino con ustedes, sigo con otro grupo. O sea, voy a tener otro grupo también el sábado. O el sábado después de hora, vamos a decirlo así. Bueno, eso después, lo evalúan ustedes. Lo van, pero primero tenemos que cerrar los temas. Hoy quiero empezar a la unidad 2 y al menos empezar la 3. Sí, o al menos algo presentar de la 3.
Así ver si la clase que viene cerramos la 3 y empezamos la 4. ¿Sí? Y le hago la última preguntita y la dejo ir, profe. ¿No tiene No, noción, esto no, capaz no lo sabe, pero le pregunto por ahí si tiene una noción de si sabe cuándo nos entregan las notas del parcial, porque estoy muy nerviosa, profe. No, ni idea. Perdón, pero me tuve que salir un ratito. No pasa nada, estamos ya medio despidiéndonos. ¡Ay, no! Estamos aprovechando a cuerearte a vos, Ana. Desgracia, por Dios, siempre cuando no estoy. Estábamos aprovechando. Esta no sabe nada, dijo. No, ni idea, Julieta. Eso en Bueno. orientación. No, ni idea. Nosotros teníamos que entregar, por ejemplo, las notas el miércoles 12. Generalmente eso tuvo que haber sido para todas las carreras, para todas, perdón, las materias igual. Sí. Pero cuando lo proceso a sistema no lo sé. No lo sé. Supongo que durante la semana que viene ya tendría que estar. Si no está hoy, tendrá que estar durante la semana que viene. Bueno, vamos a ir a la hora del almuerzo, vamos a descansar, Bueno, 1:10 más o menos, yo también necesito mi descanso. El que quiera ya ir copiando, ¿sí?, la actividad y el texto en la clase 4 lo va copiando. Y a la 1:10 más o menos volvemos. Actividad 3, profe, ya se equivocó usted. No, pero en la clase 4 tienen que poner. Ah, va. Y actividad 3 en la clase 4. Ok. Listo, profe. Bueno, gente. Nos vemos en un necesito ratito. descansar un rato. ¿A qué hora nos volvemos a conectar, profe? A la tarde. 1:10 nos conectamos. Tome agua, porque se termina seca. Sí, tal cual. Bueno, descansamos un ratito. Nos vemos. Nos vemos. Ahora sí corto, este sí lo corto. Ah, ok. Sí, no, porque si no 1 hora está corto. Bueno, nos vemos en un ratito. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos.